Bueno, pues buenas noches. Esta noche es una noche especial porque vamos a saber más sobre el agua que bebemos, alternativas y bueno, saber sobre todo la calidad de ese agua que pasa por nuestras cañerías, incluso del agua embotellada. Tenemos de invitada a Mónica Barco, es especialista en saber de ello, porque ella es química y doctora en química. Especialista iba a decir en calidad del agua, ¿no, Mónica? Buenas noches. Hola, buenas Encantada noches. de tenerte aquí una vez más, Un porque yo placer. creo que soy la primerísima interesada siempre en conocer más de ello, porque después de que siempre que acabamos la sesión, siempre un poco nos abres otro punto de vista o bueno, nos quedamos incluso preocupados de qué está pasando, ¿no? Con el agua que bebemos. Pues venga, te dejo si quieres que te presentes un poquito y ya toda la presentación tuya. Si hay algo que veo ahí que incluso me llama la atención, lo iré anotando. Podéis ir poniendo las dudas en el chat y así luego al final las repasamos todas, ¿vale? Pues venga, Mónica, ¿qué Perfecto. sabemos de ti? ¿Qué nos quieres contar? Bueno, pues hoy sí que me gustaría comentaros un poquito lo que ha comentado Mónica, ¿no? El que conozcáis un poquito cómo es el agua que llega a nuestro grifo, el agua embotellada y que podéis elegir opciones si queréis mejorar la calidad del agua. Y me presento, me ha tocado algo que no es. Está bien. Es porque hemos quitado el compartir pantalla para que se te viera grande. No pasa nada. Vale, quería pasar No de lo has hecho tú diapositiva y sin me ha salido querer. esto. Sí, cuéntame, ¿Sí? sigue, sigue. ¿Puedo pasar la diapositiva? Vale, ahora exacto. Ahora se ve, Ahora, ¿no? eso. Bueno, Sí. pues para los que no me conozcáis, yo soy doctora en química y también soy reciente PNI y hice mi doctorado en el CSIC. Estuve más de 10 años en un laboratorio de investigación. Nos dedicábamos a todo el tema de contaminantes, sobre todo orgánicos, todo el tema de pesticidas, aromáticos, restos de medicamentos. Eh, y en total he estado pues 20 años en todo el sector de la investigación, luego fui más a la parte de biomedicina. Durante toda esta época de doctorado, pues bueno, he asistido a un montón de congresos científicos, tanto aquí en España como en el extranjero. De hecho, vuelvo a retomar el tema y yo justo esta semana también me voy dentro de 2 días a un congreso científico del tema del agua, o sea que ya traeré novedades. Y luego también pues he podido publicar artículos de los que se dicen revisados, que aparecen en PubMed, pues del tema de mi investigación. Y luego en 2013 pues me decidí hacer autónoma, crear mi propio proyecto para ayudar un poquito a las personas a que puedan llevar un estilo de vida más saludable, que se llama Nutri-Natur. Y el tema del agua. Me gusta comentar mucho, para empezar, la frase de que somos lo que bebemos. Siempre se habla desde el mundo de vista nutricional de que somos lo que comemos, pero en realidad si miramos nuestro cuerpo somos más de un 70% agua en volumen. Entonces, es cierto que es importante lo que comemos, pero pensemos que estamos formados prácticamente por agua. Entonces, va a depender mucho cómo estemos a nivel de salud de la calidad del agua que tenemos internamente. Para que os hagáis una idea de cantidades, si es una persona de peso medio de 70 kilos, nos estamos hablando de unos 50, de más de 50 litros dentro del agua, del cuerpo, perdón. Y dentro de nuestras células tenemos unos 28 litros. Además de que somos más del 70% agua, resulta que cada día, pues por las diferentes secreciones, sudor, jugos gástricos, también vamos eliminando orina también, pues vamos eliminando líquidos y eliminamos más de 2 litros de agua que debemos de poner. Y es importante que la repongamos con la mejor calidad posible también. Y también me gustaría ver algunos datos de algunos órganos importantes del cuerpo para que veáis la importancia del agua, porque están constituidos prácticamente por agua. El cerebro es más de un 85% de agua. Y luego tenemos otros órganos como pueden ser los pulmones, que es un 80%, o la sangre también un 79%. O sea, son cantidades importantes. Y aquí me gusta explicar un poquito las funciones del agua. Cuando pensamos en agua pensamos solamente en hidratarnos, pero hay muchas más funciones y algunas mucho más importantes que esa. Aparte de hidratarnos, el agua también es una gran disolvente y nos va a ayudar también a transportar nutrientes. Entonces, cualquier suplemento que podamos tomar o cuando hacemos una comida y la base también es agua,
pues al final ese agua va a ser el responsable de que esos nutrientes lleguen al final a nuestra célula. También nos va a ayudar a eliminar toxinas. Pensemos que utilizamos el agua en casa para limpiar el suelo, ¿no? Los cristales, pues en nuestro cuerpo va a pasar exactamente lo mismo. El agua en la célula va a poder arrastrar los tóxicos que se puedan producir pues, por el funcionamiento propio de la célula y nos va a ayudar a eliminarlo. Eso sería un buen agua. No todas lo hacen igual de bien, y luego también es el medio en el que todas las reacciones de nuestro cuerpo, al final somos como un reactor que está lleno de reacciones, ¿no? Bioquímicas y se produce en ese medio de agua. Si el agua que tenemos dentro es de buena calidad, eso va a funcionar a mejor rendimiento. Entonces es importante, pues eso, la calidad de nuestra agua. Entonces, ¿qué características debe tener un agua para que sea buena para nosotros, ¿no? Y para nuestro cuerpo. Pues, primero de todo, que el agua sea rica en minerales. Durante muchísimos años se ha recomendado un agua baja en minerales y se está viendo que no, que es importante que bebamos un agua rica en minerales. Primero, porque los minerales son factores que están en muchas reacciones de nuestro cuerpo y que son necesarios para que funcione eh, la digestión, la desintoxicación, la tiroides. Entonces, es importante que tengamos minerales porque están ahí, tienen funciones importantes. Y luego también se ha visto que para que nuestra señal de saciedad en el cerebro de que ya no queremos beber más agua, estamos bien, igual que tenemos la de la comida, es importante que ese agua tenga minerales. Si bebemos un agua baja en minerales, al cerebro no le llega la señal de que hemos bebido. Es como si no hubierais bebido nada y puede pasar a veces que bebéis un agua y seguís teniendo sed. Entonces, es importante que tenga minerales para que se active la señal del cerebro de, vale, hemos bebido agua, ya no tengo más sed. Y luego también es muy importante que el agua que bebemos sea biodisponible, es decir, que cuando llega a nuestra célula la podamos absorber. Si el agua que bebemos no es biodisponible, la vamos a expulsar por la orina y no va a hacer todas estas funciones que queríamos. Entonces, no por beber mucha agua estamos más hidratados. A veces pasa que bebemos mucha agua y estamos deshidratados internamente. Y aquí llega el gran dilema, ¿no? Agua, ¿qué bebo? Agua del grifo, pero me dicen que tiene cloro y que puede ir mal para la microbiota. Agua embotellada, pero está el plástico. Entonces, bueno, surgen mucho estas dudas, las recibo a diario. Entonces, vamos a empezar un poquito por el agua de grifo, que conozcáis un poquito qué es lo que nos llega a nuestro grifo cuando estamos conectados a la red. Pues tenemos que pensar que el agua, desde que nace un manantial en las montañas hasta que llega a la población donde vivimos, pues depende de la distancia, va a recorrer más distancia o menos, pero nos vamos a encontrar pues, que va a pasar por zonas industriales donde puede haber vertidos, puede pasar por zonas de granjas o de agricultura que va a soltar pesticidas o va a soltar nitratos. La lluvia también, pues si llueve, pues también va a arrastrar contaminantes. Todo esto se va a ir mezclando con el agua y va a venir ahí. Aquí os muestro un par de artículos de prensa para que veáis, pues esto, ¿no? En ríos donde se puede empezar a ver, pues estos de antibióticos, por ejemplo, o también, pues eso, cambio de sexo en peces debido a los disruptores endocrinos que podemos tener en el agua. Además de lo que puede llegar de manera como por diferentes actividades humanas, también tenemos el propio proceso para potabilizar el agua. Cuando llega el agua al municipio, se va a añadir una serie de químicos para que ese agua sea potable. Depende de la población, va a variar mucho el tipo de procesos que se van a realizar. Lo más básico es que añadan cloro para que desinfectarla y no haya bacterias. A lo mejor una pequeña filtración para bajar ese agua de turbidez. En ciudades más grandes, con más infraestructura, pues podemos pasar a que se añadan químicos como puede ser sulfato de aluminio. Esto va a hacer pues, que precipiten pues, sustancias que están en suspensión, se decanten, como podéis ver en el gráfico, y al final podamos filtrarla pues, por un filtro de arena, que sería lo más sencillo, o además un filtro de carbón que luego os comentaré. Y entonces luego aquí sí ya filtrarían, o sea, perdón, ya añadirían el cloro o el ozono para desinfectar. Y de ahí iría las cañerías para distribuir por la población. Entonces, aparte de traer lo que ya trae en el propio río, ¿no? De si ha habido lluvias o ha habido actividad,
pues también el propio proceso también va a añadir restos químicos. Entonces, la idea que nos tenemos siempre del agua cuando vamos al colegio es que nos dicen que el agua es incolora, inodora, insípida. En realidad no es así, no nos llega la molécula de H2O, el agua sola, como habéis podido ver, va disolviendo, al final es un gran disolvente. Entonces nos podemos encontrar restos químicos, como pueden ser los tialometanos, que se producen por la cloración, cuando hay materia orgánica, o podemos tener, pues lo que hemos comentado, disruptores endocrinos, restos de fármacos, pues que los estamos consumiendo nosotros, los excretamos por la orina y pues luego al final pues acaban llegando también al río de alguna manera, ¿no? También puede haber quistes de parásitos, puede haber alguna bacteria, algún virus. Y también comentarlos a nivel del sabor, que el agua realmente no es insípida. El sabor lo van a dar principalmente los minerales. Podéis notar ese sabor también de cloro, el desinfectante, pero luego la gran diferencia que podéis notar entre una población como Madrid o poblaciones del norte o más en el Mediterráneo que son más duras, es debido a eso, a los minerales que tiene el agua, que es lo que le va a dar el sabor. Entonces, que el agua es insípida, tampoco. Entonces, aquí sí que comentaros que estamos en, bueno, pues en el primer mundo y gracias a Dios tenemos el agua del grifo que sí que es potable, que cumple una serie de garantías sanitarias para que no nos afecte. Pero sí es cierto que no significa que siempre sea saludable y ahora iremos viendo. Aquí os muestro un par de artículos que ahora aparecieron en prensa, pues comentando pues eso, que se han detectado compuestos que están relacionados con el cáncer de vejiga, que pueden ser los tetrametanos que he comentado antes, pues esto, la vanguardia, científicos que hayan residuos cancerígenos en el agua del grifo, a una población pues, que puntualmente pues, tiene más pesticidas de lo habitual y está prohibido beber agua del grifo y tienen que beber pues, agua de otra fuente. Y este es el Real Decreto que aquí en España nos marca los valores que debe cumplir el agua del grifo. Hay toda una serie de parámetros químicos y biológicos con su valor máximo permitido. Ahí lo podéis ver en la segunda columna. Y esto es lo que se va analizando para ver si el agua es potable o no es potable. Comentaros que esta normativa a cada población le marca cada cuánto tiempo hay que hacer esta analítica. Entonces, bueno, pues se puede ir viendo pues qué es lo que nos llega al agua del grifo y en función de esto valorar qué es lo mejor que podemos hacer. Aquí os muestro un ejemplo para que veáis cómo es un análisis de este tipo de aguas que hacen pues, los ayuntamientos o las empresas potabilizadoras. Están obligadas por ley. Este sería de una zona de Barcelona. Y aquí pues se analizan más de 150 parámetros y realmente que se hayan detectado, que no quiere decir que estén por encima de los valores máximos, son 20. Muchos de ellos están por debajo de lo que la tecnología permitiría detectar, o sea que no llegan a los valores máximos permitidos. Sí que es cierto que en algunas ocasiones se superan los valores, pues en épocas a veces de sequía puede ser más fácil también. Y aquí tengo uno de la zona de Pozo Blanco, esto me contactaron por Instagram y me hicieron la consulta. El agua no era potable, pero cuando luego rascas y miras el motivo es que había un poco de bacterias, había un exceso de tialometanos porque seguramente tuvieron que poner más cloro de lo habitual y había un poco más de aluminio y de manganeso. Sabiendo esto, puedes valorar qué sistema de tratamiento es el más adecuado. Aquí pues eso os muestro el aluminio, pues los valores que había, el tema del cloruro también, etcétera. Luego tenemos las aguas minerales, las aguas embotelladas que nos han dicho durante muchos años que eran pues como la mejor opción. Nos hemos quedado con esta idea. Sobre todo yo creo que muy marcado por ese sabor tan fino y agradable que tienen al paladar, porque son aguas de baja mineralización, pero excepto para ocasiones y situaciones puntuales, veréis que no es la mejor opción. Eh, Comentaros también que se pueden encontrar tóxicos en las aguas embotelladas. Al final pensar que se recolectan de acuíferos y estos acuíferos al final se llenan también pues eso, por el agua de lluvia, por la filtración a través de la tierra y también podrían llegar pues restos. Aquí hay el caso de una de las marcas de agua embotellada que se detectaron arsénico. Y luego, pues bueno, este fue un estudio que hizo el catedrático Nicolás Olea,
es un gran científico que tenemos aquí en España y que se dedica a todo el tema de análisis de disruptores endocrinos de hace muchísimos años y analizó 29 marcas diferentes de aguas en plástico y en cristal y detectó pues eso, que había disruptores endocrinos. Y últimamente también el tema del microplástico. Cuando vemos agua embotellada, estamos ingiriendo mayor cantidad de microplástico que si vemos agua del grifo, por ejemplo. Y no olvidemos también pues, toda la parte de medio ambiente, ¿no? O sea, el transporte del agua aunque sea de cristal y pues eso. Luego también si compramos agua de plástico, pensar que requiere pues eso, todo un procesado después, ¿no? Y que el plástico cuesta mucho que se recicle al 100%. Esto para que veáis es la normativa que hay a nivel de agua envasada, sería la columna primera que veis, y la del agua del grifo. Y si miramos los valores que se controlan de los diferentes tóxicos, realmente, si os fijáis, los valores son exactamente lo mismo. Entonces, podemos encontrarnos la misma cantidad de contaminante y de valores, tanto en el agua embotellada como en el agua del grifo. No por ser agua embotellada, los valores van a ser menores. De hecho, hay algún caso como el bisfenol A, por ejemplo, que se está empezando a regular desde el año pasado, que en el agua del grifo ya se está controlando y en cambio en el agua embotellada no es obligatorio mirarlo hasta el 2026, con lo cual les quedan todavía 2 años de que aunque el valor sea superior, eh, se podría vender. Entonces, ¿cuál es la opción? Si el agua del grifo, pues tenemos aún una serie de problemas y el agua embotellada, pues también tiene otros. Mi opción siempre es buscar un sistema de tratamiento de agua. Al final va a ser lo mejor para el medio ambiente y nos va a permitir eliminar también pues, estos restos químicos que podemos encontrar en el agua del grifo. Y antes de comentar los diferentes sistemas, me gusta explicaros varios términos porque al final van a ser lo que diferencian un sistema de tratamiento del otro. Primero es el tema de la alcalinidad. Entonces, aquí me gusta citar al doctor Otto Warburg, que ya en 1931 consiguió un premio Nobel, en el que él comentaba que ninguna enfermedad, incluida el cáncer, puede sobrevivir si nuestro medio interno es alcalino. Entonces, de aquí surge la importancia de mantener una buena pH alcalino en el cuerpo. Nuestro cuerpo es ligeramente alcalino. Aquí tenemos la tabla de pH, va de 0 a 14. El 7 es el neutro y por encima de 7 ya es un poco alcalino. Pues nuestro pH interno es 7,365, es un poco alcalino. Entonces, es cierto que en nuestro día a día, según qué alimentación, tendemos más a la acidez. Entonces, nos interesa intentar contrarrestarlo y irnos hacia el lado de la alcalinidad. Y luego también el tema de los radicales libres. El hecho solamente de respirar y que una célula funcione ya hace que se generen radicales libres. El gran problema es cuando acumulamos radicales libres, nuestro cuerpo no es capaz de compensarlos. Tenemos sistemas que son capaces de contrarrestar estos radicales libres, pero si se acumulan muchísimos, esto es una balanza, llega un momento al final que no se puede compensar. Y al acumular radicales libres es lo que se genera el estrés oxidativo que se comenta. Aparte de la propia célula al funcionar generar radicales libres, también el estilo de vida que llevamos hoy en día con tanto estrés, todo el tema de los tóxicos a nivel del aire, a nivel del agua, a nivel de la comida, pues también se fuma. El tema de la radiación, aunque sea del sol también. Si estamos también expuestos a todo el tema de wifi, móviles, el tema de consumo de alcohol. Cuando realizamos ejercicio tenemos una actividad mucho más rápida de nuestro cuerpo, con lo cual también vamos a generar más radicales libres. Si comemos comida procesada también, pues muchísimo más. Noches de falta de sueño. Todo esto produce radicales libres y lo ideal es que nuestro cuerpo, si le ayudamos a contrarrestarlos, pues no vamos a acumularlos, que es lo que al final puede generar problemas de salud. De hecho, ya la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos comenta que los radicales libres y su acumulación son los responsables del 90% de las enfermedades hoy en día, que son de todas estas enfermedades modernas donde hay una gran inflamación. Y también me gusta hablaros del carbón activo. El carbón activo es un absorbente universal, se utiliza muchísimo a nivel de investigación para poder atrapar estos tóxicos que luego analizamos. Y también las grandes empresas potabilizadoras
también lo utilizan como algo universal para hacer retención. Luego, aparte de aquí, pues a veces pueden tener osmosis, que serían las desalinizadoras, pero siempre hay algo de carbón. Por eso se utiliza pues, en diferentes sistemas de tratamiento. Pueden ser jarras, pueden ser filtros de carbón como tal, pueden ser osmosis o los ionizadores. Comentaros aquí un pequeño mapa, solamente mirando la dureza de España. Podemos ver zonas como Madrid, por ejemplo, o Galicia, que son zonas con agua que tiene poco calcio y poco magnesio, son aguas blandas. En cambio, nos vamos a la zona del Mediterráneo y estamos viendo zonas de agua dura. Si nos vamos a Península perdón, a Baleares y a Valencia, el color rojo nos indica que el agua tiene muchísimo más calcio y muchísimo magnesio. Ves que hay una gran diversidad de colores que nos indica que el agua es diferente. Entonces, ofrecer una solución universal para todo el mundo es complicado. Lo ideal es poder ver esa analítica de agua que hemos comentado, que además ahora es pública y se puede ver, y a partir de ahí valorar cuál es la mejor opción. Si una osmosis, un filtro de carbón, si estamos preocupados por el tema de salud, un ionizador, el tema de hidrógeno, etc. Aquí os muestro una foto para que veáis cómo es el carbón que se utiliza en los filtros. No es igual que el carbón que tomamos a veces en cápsula. Eh, Se trata de una manera especial, en condiciones específicas de calor, de vapor de agua, por ejemplo, y de gases, para que se generen todos estos poros que podéis ver ahí, ampliados. La idea es ampliar mucho esa superficie del carbón ocupando lo mismo. Y ahí es donde, en contacto con el agua, se van a poder retener los tóxicos. Entonces, en poquita cantidad de carbón, tenemos una gran superficie. Puede ser, por ejemplo, una superficie de un campo de fútbol, aunque no lo parezca. Y esto es lo que se conoce como el carbón activo que utilizamos en los filtros de carbón. Entonces, ¿Y la idea, qué dime, significa entonces activo? ¿Cómo lo activan? lo ¿Sabe? activan, lo que he comentado, se activa en unas condiciones de Ah, vale. temperatura Con eso ya determinada. es. Vale. Exactamente, sí. No solamente es pongo temperatura alta y formo un carbón, que al final es quemar algo el carbón, ¿no? Sino que tienes unas condiciones específicas, una temperatura determinada y eso, con vapor de gas, que al final va a hacer lo que genera ahí las burbujas. Al final, la diferencia entre una marca y otra es, por ejemplo, esto, que el carbón por dentro tenga mucho poro y mucha superficie de contacto para poder atrapar lo mejor posible los tóxicos, ¿vale? La idea es que se queda el tóxico enganchado ahí que es un proceso que le llama la absorción. Se queda como enganchado en la superficie. Cuanta más Ah, superficie tengamos, más litros vamos a poder filtrar y mejor vamos a retener los tóxicos. Esta es la idea. Normalmente se utiliza el coco, la fibra de coco, que es la que se quema para conseguir estos carbones. ah. ¿Vale? Entonces, la idea aquí es al final es que el agua pasa por estos filtros, va pasando por todos estos poros que hemos ido viendo y se va quedando bueno, pues atrapado ahí. Sustancias más pequeñitas van a poder entrar en esos poros más pequeños y las sustancias más grandes se van a quedar en estos poros más grandes. Y la idea es que estos filtros de carbón se tienen que cambiar cada X tiempo cuando ya tenemos toda la superficie con tóxicos atrapados, es cuando tocaría limpiar este carbón o sustituirlo. ¿Vale? Aquí para que veáis un poquito qué es lo que atrapa un carbón activo, pues para que veáis todo lo que son compuestos orgánicos, los volátiles, el tema pesticidas, restos de medicamentos, los hidrocarburos aromáticos que pueden venir pues, de eso, de petróleo y sustancias así derivadas del petróleo, retienen muy bien, retienen más de un 99% ese tipo de tóxicos. Por eso es como el sistema universal, tanto en laboratorio como en las empresas potabilizadoras. Luego tenemos algún metal, como puede ser el aluminio o el arsénico, que baja un poquito la retención. Y va a variar también un poquito lo que comentábamos, del tamaño de ese poro. Y podemos bajar pues, de un 99%, pues a lo mejor a un 75% o así, es un poquito menor. Pero ya te digo, la mayoría de los tóxicos que tenemos en el agua van a ser del otro estilo. O sea, hemos visto antes que había como 150 analizados. Pues si fijamos, orgánicos van a ser más de 100 y a nivel de metales, en una analítica, si lo miras, se miran 20, 30, no más. Tanto minerales como metales que pueden ser tóxicos. Ventajas, por ejemplo, bueno, si utilizamos una jarra, que sería la manera más sencilla
de filtrar nuestro agua del grifo con carbón es que, bueno, pues vamos a eliminar el cloro, el carbón atrapa ese cloro y vamos a eliminar ese sabor desagradable. Además, el cloro afecta a la microbiota, con lo cual nos interesa beber agua sin cloro para mantener una buena microbiota, que al final es la fuente también de salud. Cuando hacemos medicina integrativa es la base al final, ¿no? Y luego también hay algunas que le ponen un poquito de intercambiador y lo que hacemos es quitamos un poquito de calcio y le ponemos un poquito de sodio. Y por eso bajan un poquito la cantidad de calcio y magnesio y mejoran un poquito el sabor. En general se mejora el sabor al quitar ese cloro y al bajar el calcio y el magnesio. El inconveniente de las jarras en general es que hay poca cantidad de carbón. Si os fijáis, pues a veces hay 3 dedos de carbón. Entonces, la eliminación de los contaminantes que hemos comentado suele ser menor. Y luego, además, en el mercado cada vez hay más variedad. Muchas de ellas son copias fabricadas en China, que ese plástico, pues bueno, no tiene a lo mejor control de la Unión Europea, no se han hecho pruebas de que realmente elimine los tóxicos una retención importante. Entonces, bueno, pues para mí es para cosas puntuales, como a veces, bueno, pues me voy de camping, pero suelo irme al Pirineo, a zona de montaña muy limpia, que hay cloro y poco más, bueno, pues para este tipo de situaciones sí que lo recomendaría. Para situaciones ya que estamos en una ciudad, en una población, recomiendo más este tipo de filtro de carbón que podéis ver en la diapositiva, que ya es como una columna de carbón, que puede ser pues eso, de 30 centímetros, de medio metro, y aquí tenemos el carbón más compactado, es un carbón que le dicen carbón block, que es como un polvo que lo compactan, y entonces tenemos mucha más superficie y va a retener mucho más. Y aquí es donde podemos conseguir estas retenciones que hemos dicho un 99%, tanto de los pesticidas, de los compuestos orgánicos, de las cloraminas, de los terametanos que hemos comentado que se producen al clorar, pues también el tema del bisfenol, los restos de los medicamentos. Va a mejorar el sabor del agua. La ventaja del carbón es que mantiene los minerales y que hemos comentado al principio, que nos interesa beber agua rica en minerales. Antes nos decían que no, y ahora se está viendo que es importante que tenga minerales. Entonces, Y, es y bueno. esta técnica serviría para las aguas que se dicen duras, calizas, porque mejora el sabor de agua, pero no sé si eso se elimina, porque como mantiene el mineral, ¿ese serviría? Exacto. El calcio y el magnesio se mantienen. Ah, Y yo aquí comento, me gusta mucho hablar con la persona para ver qué tipo de aguas le gustan. Igual que en el agua embotellada, si os fijáis, tenemos aguas desde la Bezoya con un sabor muy fino a la Solán de Cabras, que sería como ese agua dura que tú comentas, Mónica. sí, Y hay personas que me dicen, no, es que eso no me gusta el agua de Bezoya, ¿no? Entonces, le gusta agua sin minerales. O hay gente que me dice, no, mira, pues yo bebo el agua de Solán de Cabras y me gusta. Entonces, ahí yo ya sé que aunque viva en una zona de agua dura, le gusta ese sabor. Entonces, en una zona de agua dura con mucho calcio y mucho magnesio, ese calcio y ese magnesio lo vamos a mantener. vale, Pero es cierto que tú lo sabes, Mónica, que además también es PNI, sí, que la mayoría de las personas se están suplementando con magnesio y algunos con calcio. Entonces, total. la cantidad de calcio y magnesio que nos llega con el agua es inferior a la que tomamos en un suplemento. Entonces, si trae calcio y magnesio, pues aprovechémoslo Claro. y no lo eliminemos, ¿no? Entonces, Por mejora el el sabor. paladar, porque al final lo eliminamos por cosa del paladar, de, ¿no? Exacto. Yo recuerdo en la carrera que tenemos una asignatura de agua de todo un trimestre y nos explicaban los grandes problemas que tiene la cal, que la gente me dice, no, es que tengo un agua mala porque tiene cal, ¿no? O sea, yo vivo en una zona con mucha cal y tengo un filtro de carbón y estoy encantada y quiero ese calcio, ese magnesio para mis huesos y para todo lo que hace falta en el cuerpo al final también, ¿no? Em, y mantenemos ese calcio y magnesio, mejora el sabor, pero sí que es cierto que ese sabor de agua dura lo vamos a tener ahí. Otra Ah, ventaja también a nivel de medio ambiente es que aprovechamos el 100% del agua, no va a haber nada de rechazo. vale. Entonces, en la situación en la que estamos hoy en día, que el tema del agua, bueno, pues que puede ser escasa en el futuro, pues es importante. Me estoy encontrando gente que está cambiando la osmosis por filtro de carbón Claro. por este motivo solamente del tema de que hay un límite máximo que pueden consumir cuando hemos estado en sequía y querían aprovechar todo el agua, por ejemplo. Claro, luego eso nos lo cuentas porque como lo de la osmosis tienen los dos tubitos Exacto, que se derrocha para que sepan de lo que hablamos. Vale, o sea exacto. que mejora el sabor del agua simplemente porque se elimina todas esas sustancias
no deseables, cloro, Eso- pesticidas, tal, pero Exacto, el a la que, saborcito de su propio mineral lo sigues llevando. exactamente. Entonces, Vale, pues esta segunda zona de agua dura te va a quedar un sabor tipo solán de cabras. Nunca te va a quedar un sabor de bezoya, ¿vale? okey. Es el concepto es un poco este. También comentar aquí que hay opciones, pues eso, sencillas de colocar, que se colocan en el grifo y te lo puedes llevar, si estás de alquiler o viajas mucho. Y luego también es opciones, pues estas de poner debajo de un fregadero, pues la típica instalación que nos recuerda ahí un poquito una osmosis, ¿no? Que no veo ningún tubo ni veo nada. Hay opciones de plástico, hay opciones de acero inoxidable, entonces, bueno, hay diferentes variedades. Estos no son eternos, ¿verdad? Los filtros de carbono. Hay que En caducan. las, exacto, es lo que hemos comentado. Este filtro de carbono al final es como una esponja, va a ir quedándose ahí enganchado todo, sea Claro. arenilla, sea el cloro, ¿no? Sean bacterias si pueden venir. Entonces, cuando un buen filtro de carbón se hacen unos experimentos y ellos te garantizan unos litros, a partir de los cuales tienes que cambiarlo. Pero aún así han hecho experimentos incluso con el doble de litros de lo que te están diciendo que deberías cambiarlo, porque les obliga la ley. Hay una normativa en Estados Unidos, que es la más estricta que hay, y el que cumple ese tipo de normativa, pues hace este tipo de controles, ¿no? Que es lo que yo voy buscando, pues este tipo de certificados que me demuestran buena calidad. Entonces, cuando tenemos en casa, para no tener que eliminar todos esos tóxicos que están retenidos, lo ideal es coger y cambiarlo. A nivel industrial, por ejemplo, un Canal Isabel II en Madrid, un Aguas de Barcelona, pensar que esto lo tienen ellos con toneladas de carbón y suelen tener a veces incluso varios. Entonces, cuando uno está saturado, ellos pasan a utilizar el otro, están como en paralelo, ¿no? Entonces, el otro es el que funcionaría y este lo van limpiando, pues con agua contracorriente, con diferentes, pues pasando a lo mejor con agua más caliente, etcétera. Y cuando ellos ya con analíticas ven que ya no sueltan ningún tóxico, saben que pueden volver a utilizar. Pero a nivel doméstico, al final hay unas recomendaciones, lo que más o menos cada 6 meses, un año, depende del filtro que tengas, lo que pueda filtrar y las personas que viven en casa, pues eso, 6 meses, un año. Un buen filtro de carbón te aguanta hasta un año, ¿vale? Más o menos. Inconvenientes. Aquí el agua va a ser oxidante porque está en contacto con el aire, es lo que comentamos. O sea, no te va a ayudar a contrarrestar estos radicales libres que hemos comentado que vamos produciendo en el día a día. Y lo que comentábamos, hay muchísima variedad de filtros de carbón, muchos no tienen las certificaciones americanas como la NSF, la WRA, etcétera, ¿no? Que dan hay un poco de garantía de calidad. Muchos también pues hecho en China. Pues bueno, pues esto. Eh, Orientarse con un buen profesional que te acabe de recomendar cuál es un buen filtro de carbón, creo que es importante, ¿no? Y hay que divulgar un poquito sobre esto. Y luego lo que comentábamos, pues hay zonas con agua más dura, zonas con más nitratos, zonas, aunque en España no es tanto ya el tema de agua con flúor. También hay estas opciones de filtros que antes del filtro de carbón puedes poner un pequeño filtro intercambiador que te quita un poquito de calcio y magnesio, como hemos visto aquella jarra, y suelta un poquito de sodio, pero quita un poquito de calcio y magnesio. Y lo mismo con el nitrato y el nitrito. Para concentraciones relativamente bajas, cuando hablamos de valores muy, muy, muy altos que superan normativa, en algunos casos no es suficiente con esto y tenemos que ir a otro sistema. ¿Eh? Y ahora el tema del sistema de la osmosis inversa. Aquí tenemos un esquema de una osmosis inversa estándar y os cuento un poquito las diferentes etapas, porque pensamos, y me suele pasar con la gente que hablo del tema de osmosis, pensamos que la osmosis solamente tiene una membrana de osmosis y tiene más filtros. Suele haber un prefiltro que es para quitar todo este particulado que hemos dicho que puede venir como arena, ¿no? Turbidez. Estos filtros de carbón que os he enseñado pues también lo tienen. Tenemos filtros de carbón, como los que hemos comentado antes, para quitar todo el tema de cloro, pesticidas y lo máximo posible de tóxicos, para que el agua llegue lo más limpia posible a la membrana de osmosis. Y la membrana de osmosis es la que realmente hace este proceso, que ahora os lo comentaré en la siguiente diapositiva. Y después hay osmosis que tienen un pequeño depósito donde el agua que ya ha pasado y ya está filtrada se va acumulando porque es un proceso lento y cuando tú das al grifo lo que quieres es que salga el agua. Entonces, tiran del agua del depósito para que tú tengas agua inmediata y de un buen caudal. Y algunas también tienen un postfiltro después, pues para filtrar ese agua que está en el depósito. Se ha quedado un sabor después de estar ahí retenida el depósito, pues lo añaden. Pero como os podéis ver, hay filtros de carbón y luego la propia membrana de osmosis, que es la que da el nombre al sistema.
pero hay mucha gente que no sabe que hay filtros de carbono. Entonces, aquí la membrana de osmosis es una membrana muy, muy pequeña. Tenemos un poro de nanómetros, que es nada, es coger un metro y correr 9 decimales, ¿vale? Es 10 a la 9 unidades menos que un metro. Entonces, aquí solamente deja pasar la molécula de agua, no deja pasar absolutamente nada más. O sea, no va a dejar pasar nada. Ni los tóxicos, ni tampoco los minerales. Entonces, aquí conseguimos, como tú comentas, dos salidas. Una que es lo que veis en la derecha, que es el agua, que es la que vais a beber. Y luego todo lo que no consigue pasar esa membrana, que sería agua y todo el tema de cloro y el tema de tóxicos, se va a ir a un desecho. Hay una salida que os la suelen conectar al desagüe y no lo vemos, pero que se suele haber un desecho de agua. Las osmosis que están más o menos bien ahora, te pueden desechar a lo mejor 1 litro por 2 litros de agua que tú produces de beber, aunque la mayoría no es así, ¿eh? La mayoría es por cada litro que produces desechas 1 litro y las más antiguas puede ser mucho mayor que esto. Entonces, las ventajas que tenemos con la osmosis es que realmente nos quita todos los minerales, que esto es interesante, por ejemplo, cuando queremos hacer agua potable del agua de mar, que eso serían las desalinizadoras. Una desalinizadora no es más que una osmosis gigante que no va a dejar pasar ese sodio, ese cloruro, y va a hacer que esos valores estén bajos y realmente cumplan la normativa, porque también se mira el sodio y el cloruro. Entonces, cuando bajan esos valores, puede ser potable. Entonces, por ejemplo, en las islas o en zonas de costa, pues podemos tener desalinizadoras. Pero más allá de las zonas así costeras donde tenemos el agua de mar, sería para ocasiones muy puntuales con problemáticas concretas, porque nos quedamos sin nada de minerales. Entonces, yo ahora, por ejemplo, pues me he encontrado un caso de un pozo en Ibiza, que el agua tenía filtración en el pozo del agua de mar, porque es una zona de la costa. Al final ellos querían poner un filtro de carbón y no ha podido ser porque con esa analítica no era recomendable porque entonces el agua no era potable. Hemos puesto una osmosis para poder hacer una desalinizadora en su casa y que ese sodio y el cloruro bajen porque el resto del agua estaba perfecta, era súper limpia y entonces ahora ellos pueden beber agua del pozo de su casa solamente pues con este sistema. En alguna zona que me puedo encontrar, pues eso, que a lo mejor haya muchísimo nitrato y a lo mejor un sulfato muy alto. Pues ahí sí que es cierto pues que a lo mejor puede hacer falta una osmosis. Entonces, ya te digo, es eso, es mirar cómo está esa analítica, ver ventajas e inconvenientes y a partir de ahí elegir la mejor opción para ese caso. Inconvenientes, pues primero lo que hemos comentado ya, que estamos desmineralizando el agua, creamos un agua sin minerales, que por el hecho de no tener minerales ya es un agua que es ácida. Y esto, nuestro cuerpo, hemos comentado que es un poco alcalino y va a intentar mantener ese pH alcalino para que podamos sobrevivir. Entonces, si el agua que tú bebes es ácida, el cuerpo va a intentar, con todos los métodos que tiene y todos los sistemas que tenemos naturales, va a intentar contrarrestarlo. Uno de los sistemas importantes que tenemos en el cuerpo es el del calcio de hueso, por ejemplo. Entonces, va a pasar que si el agua que bebes es ácida sin calcio, sin magnesio, vamos a movilizar ese tampón que tenemos en el hueso y vamos a disolver ese calcio. Entonces, se está viendo que hay problemas de osteoporosis debido a beber agua, no solamente de osmosis, sino la típica agua embotellada de baja mineralización. También está relacionado con enfermedad coronaria, porque al final el corazón es un músculo que necesita magnesio para funcionar. Y con algunas enfermedades neurodegenerativas. Yo encontré un artículo que comparaba poblaciones con agua dura, con muchos minerales, con poblaciones de agua blanda. Y se comentaba esto, que en las zonas de agua blanda, pues el tema de osteoporosis, de enfermedad coronaria era superior. Luego también, si el agua tiene un pH un poco ácido, va a intentar hacer igual que en el cuerpo, intenta coger minerales. Si tú cocinas con una olla de acero inoxidable, por ejemplo, va a pasar lo mismo. Va a intentar coger minerales pues eso, de la olla o de la propia tubería. Entonces, si la tubería es de hierro, va a intentar sacar hierro de esa tubería o el níquel del acero inoxidable. Entonces, bueno, importante que nuestro agua sea un poquito neutra. Jolín.
Luego, igual que en el caso anterior, es un agua que es oxidante, está en contacto con el oxígeno, entonces no nos va a ayudar a contrarrestar radicales libres. Muchas todavía tienen depósito de acumulación de agua. Y entonces aquí yo pensar como un agua embalsada en un embalse, ¿no? Llega agua que entra, que es esa agua filtrada, y luego tú, cuando abres el grifo, sale agua. Pero es muy complicado que ese agua que está embalsada se renueve del todo, con lo cual es un nido de bacterias. Por eso lo ideal es cuando tienes agua con osmosis con depósito, que te la desinfecte cada año. Y me estoy encontrando cuando hablo con personas que no se suele hacer. Entonces, no me gusta que las osmosis tengan depósito por este motivo, ¿vale? Además que suelen ser de plástico, entonces ya tenemos el agua limpia en contacto con el plástico, podemos ahí tener disruptores y luego igual hay una Debe gran... ser rápido cuando lo usas, porque como tú dices, está ahí y te sale el caudal, ¿no? Del grifo. La Es mía que, no tenía es que te puedes depósito. encontrar Mm. que tienes a lo mejor ahí meses, una parte del agua que tienes ahí es de hace meses, ya ha estado Retenida, ahí. claro, sí, sí. Exactamente, entonces claro, tiene ahí tiempo suficiente para estar en contacto con el plástico. Wow. Y luego, igual que lo anterior, debido a la globalización, te encuentras sistemas de osmosis de todos los tipos. Entonces, bueno, pues te puedes encontrar en que en grandes superficies pues sean osmosis que a lo mejor no son ni alimentarias, están pensados para otros usos, ¿no? Y luego te hace falta un recambio y no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, pues Ya. ese tipo de cosas. Con el tema del pH y lo que hemos comentado que faltan minerales, cuando se empezaba a hablar de la alcalinidad, del agua alcalina, yo que voy mucho a la Feria de Agricultura, recuerdo de un año a otro que hubo un gran cambio y los fabricantes de osmosis empezaron a hablar de que su agua de osmosis ya no era ácida y lo que hacían era añadirle este postfiltro que veis aquí en la diapositiva, que lo único que hace es añadir calcio y magnesio. Cuando tú añades calcio y magnesio a un agua, puede ser un agua destilada que no tiene nada, y tú lo haces en tu casa, de añadirle calcio y magnesio, tú puedes subir ese pH, ¿no? Y subirlo a que sea alcalino. Pero no es lo mismo que ese agua sea alcalina porque está rica en minerales alcalinos como el calcio, el magnesio, el sodio o el potasio. Además, el formato que tiene de calcio y magnesio son formas inorgánicas. El carbonato de calcio, el óxido de magnesio, que esto no es absorbible por el cuerpo. Al final, cuando tomas un suplemento de magnesio, tú sabes, ¿no? Hay cloruro, hay citrato. No te oigo, la Mónica. Sí, sí, me refería que por mucho que lo tengan ellos por ahora la moda o subirse, ¿no? Su manera de decir que su agua ya con eso es alcalina, Correcto, resulta, eso estaba esperando que dijeras que será menos biodisponible para tu organismo. correcto. Primero, que solamente te añade calcio y magnesio y el resto de minerales no hay nada. Ya, Y esto es para subir el pH, básicamente es eso. total, sí, sí. Y luego es eso, que la forma que tienen no es biodisponible, con lo cual, si tú tomas calcio y magnesio y tu cuerpo no lo absorbe, pues lo vas a pasar por la orina, no va a servir de nada. Te piensas que estás tomando calcio, a lo mejor dejas de tomarte tu suplemento de magnesio y resulta que no lo absorbes, ¿no? Luego, esto al final también se pone después de hacer todo el proceso. Entonces, si este cartucho tiene alguna impureza, que no lo sabemos, depende de dónde venga esta calcita y este óxido de magnesio, se va a añadir el agua que tú ya vas a beber. Entonces, a mí no me gusta tocar mucho la química del agua, como yo digo, filtrarlo lo justo con el filtro de carbón y así, pero no añadir nada. Cuanto menos toquemos, mejor. Luego, cuando buscamos un plus de salud, que hemos comentado, ¿no? O sea, estamos en una época, nos ha tocado vivir una época que acumulamos mucho radical libre, que genera ese estrés oxidativo que está detrás de muchas patologías, ¿no? Crónicas. Em, una manera de ayudar a nuestro cuerpo a contrarrestar estos radicales libres es consumir agua hidrogenada. Entonces, por eso habéis escuchado últimamente, estos últimos años, pues no sé, hará como 10 años más o menos, que se está empezando a hablar del agua hidrogenada. Entonces, me gustaría comentaros en qué consiste y que creéis un poquito el concepto es este, ¿no? De una vez tengo un agua que ya tiene tóxicos, el siguiente paso, si quiero ir más allá, es si este agua no tiene tóxicos y encima tiene hidrógeno, pues voy a ayudar a mi cuerpo a que esté lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge todo esto del agua hidrogenada? Pues en Japón hubo científicos que decidieron investigar en los años 50 todas estas aguas que decimos que son terapéuticas, aquí tenemos la de Lourdes, y ver si encontraban cosas en común, ¿no? Para luego intentar simular algo en el laboratorio. Entonces, vieron que sí, que todas esas aguas tenían grandes cantidades de hidrógeno, que además el hidrógeno era una molécula que solamente encontraban en estas aguas,
y que en un río no lo vas a encontrar, por ejemplo, y que esta sustancia es antioxidante. Entonces, pues aquí podéis ver, ¿no? La Lourdes tenía 0,08, pues otra tenía 0,04, pero todas tenían hidrógeno molecular, que es un gran antioxidante. Entonces, este antioxidante, que es el hidrógeno, lo que va a hacer es que el radical libre que tenemos en el cuerpo acumulado, que le falta electrones y que va a ir buscando en las células sanas y en otras sustancias ese electrón que le falta y por eso la va dañando y genera una reacción en cadena, pues este hidrógeno le sobran electrones y le dice, vale, yo te lo cedo. Y de esa manera neutralizas el radical libre, que ya no es un radical libre y ya no ataca a nada más y ya no es dañino. Entonces, por eso la importancia de tomar antioxidantes como puede ser la vitamina C. Pues aquí sería el hidrógeno. ¿Vale? El hidrógeno es un potente antioxidante. Además, es el más pequeño. Solo hay dos moléculas de hidrógeno unidas. Es lo más pequeño que podemos encontrar en la naturaleza y de hecho se sabe que este antioxidante puede pasar incluso la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Y además, aparte de que es antioxidante, es un gran antiinflamatorio. Entonces, imaginaros, estamos con una gran inflamación crónica, la mayoría de las personas, nos va a ayudar a controlar esta inflamación de bajo grado, incluso a nivel cerebral cuando tenemos neuroinflamación. ¿Eh? Entonces, pues aquí esto, ¿qué propiedades encontraron? Pues aparte de que tenía hidrógeno, pues que no había químicos, que el agua era ligeramente alcalina, entre 8,5 y 9,5 de pH, y que era hidratante porque tenía unas moléculas de agua que tenían un tamaño más pequeño. Entonces, diferentes opciones que os podéis encontrar a nivel de agua hidrogenada. Este es uno de ellos, que son las famosas jarras hidrogenadoras, que empezaron a surgir al principio. Y aquí, pues eso, tú le pones agua, tienes que esperar un tiempo y va burbujeando hidrógeno, entonces lo tienes que dejar pues a lo mejor media hora, 15 minutos, y se va enriqueciendo en este hidrógeno. El inconveniente es que aquí no vas a filtrar el agua, tienes que partir un agua que ya no tiene tóxicos, porque no te los va a cambiar. Si el agua que tú pones tiene tóxicos, va a seguir teniendo tóxicos. No te va a cambiar nada del pH tampoco, si el agua es ácida, pues va a quedar así. Ahí hay un tiempo de espera, entonces, bueno, pues, yo no lo veo ágil para el día a día. Suelen tener el material del que están hechos es de tritán, que te dicen que no tiene bisfenol, pero cuando tú estudias el tema de los plásticos, el bisfenol es un disruptor endocrino de los que tiene el plástico, pero aparte de eso hay muchísimas cosas más. Entonces, yo cuanto menos plástico tengamos, sobre todo cuando hay un tiempo ahí de espera, pues mucho mejor. Y luego, el agua que obtenemos con este tipo de jarras, rápidamente se evapora el hidrógeno. De un día para otro no aguanta, ¿vale? O sea, hay que beberla como al momento. Luego, tenemos otro tipo de sistemas que puedes conseguir agua hidrogenada, que son los ionizadores. De todo lo que hay en el mercado, que también pues, hay copias chinas de todos los estilos. A mí el que me gusta, el que recomiendo y el que yo tengo en mi casa desde hace ya 10 años casi, es el de la marca, el de Enagi, que es la marca, la máquina Kangen, ¿vale? Es una marca que está fabricada en Japón, llevan 50 años y empezaron todo en el tema de Okinawa, ¿vale? Entonces, desde allí siguen produciendo en Japón, se distribuye en todo el mundo, pero se siguen produciendo de manera manual en Japón. Y en Japón, que han estudiado muchísimo el tema del agua hidrogenada y los ionizadores, de hecho, cuando vieron los beneficios de estas aguas terapéuticas, decidieron crear un sistema que pudiera reproducir esto en casa. Empezaron por los hospitales, vieron con pruebas de hospitales pues que mejoraban una serie de patologías y a partir de ahí hicieron hacer un dispositivo como más pequeño para que fuera pues doméstico y lo pudieran utilizar. Pero en Japón comentaros que es un dispositivo médico, o sea, se puede utilizar en hospitales, tiene ese certificado, ¿vale? Entonces, aquí el agua que conseguimos es un agua rica en hidrógeno. Cuando tenemos un agua rica en hidrógeno, vamos a tener un agua antioxidante y aquí me gusta que veáis un poquito qué valores hablamos. Esto es una tabla donde podemos ver diferentes bebidas, algunas que oxidan y otras que tienen antioxidantes. La parte de color rojo de la derecha tenemos lo que sí que sería oxidante, que al final pues, nos va a generar enfermedad o envejecimiento, ¿no? Porque hay una acumulación de radicales libres. Los refrescos es lo que más radicales libres nos va a aportar. Si lo midamos con un medidor que se llama DORP, nos daría unos 400.
El agua del grifo, al llevar cloro, también tiene una gran cantidad nos va a generar mucha oxidación. Cuando tenemos un filtro de carbono, una osmosis, va a bajar un poquito, pero sigue siendo oxidante, pero es menor el valor porque ya no tenemos el cloro, que es un oxidante también. En la parte de la izquierda tenéis diferentes sustancias o bebidas que son antioxidantes. La más conocida es la vitamina C. Si lo midierais en una naranja recién exprimida que fuera recogida del árbol de proximidad, estaríamos hablando de valores de -50. Si lo miras una naranja comprada en un gran supermercado, realmente no estamos en valores de antioxidantes, sino que es un agua que ya, o sea, una naranja, perdón, que ya no tiene antioxidantes. Nos vamos a que al revés, oxida, porque ha estado mucho tiempo almacenada y ha perdido al final esa capacidad que tiene. Luego el té verde, que es un gran conocido, que además se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo ¿no? el té matcha, si medimos, estamos en valores de -100 de antioxidante. Si nos vamos a medirlo en un agua Kangen, depende del modelo que tengamos de sistema, vamos de -400 a -700, -800. Y aquí, para que hagáis una idea de la potencia de lo del agua hidrogenada, es un vaso de agua Kangen nos equivale a los antioxidantes que tendrían entre 4 y 8 vasos de té verde, para que veáis la potencia de antioxidantes que tiene, ¿no? El sistema de ionización. Además, con el proceso de ionización que tenemos en el sistema, conseguimos que las moléculas de agua que nos llegan al grifo o incluso nos llegan también en las aguas envasadas en formatos de clústeres que se llama a nivel químico, que son bolas muy grandes de muchas moléculas de agua, no llega una molécula de agua sola, con un oxígeno y dos hidrógenos, no, llegan estas pegotes que veis aquí, de 10, 13 moléculas, son de un tamaño tan grande que cuando llega a la célula el cuerpo no absorbe ese agua. Entonces, os puede pasar, a mí me pasaba, que yo bebía muchísima agua y seguía teniendo sed. Tenía la barriga llena de agua y seguía teniendo mucha sed. Y es porque en la célula este agua no atraviesa la membrana de la célula. En este proceso de electrólisis conseguimos separar estas moléculas de agua y hacer racimos más pequeños de moléculas. Ya tenemos solamente 5 o 6 moléculas, el tamaño es más pequeño y va a poder llegar mejor a la célula. Por eso, cuando tenemos un agua con una molécula más pequeña, decimos que es un agua que hidrata mucho más, que es lo que comentábamos al principio. Queremos aguas que nos hidraten, que sean biodisponibles. Pues aquí tenemos, ¿no? Es un agua que va a llegar mejor a tu célula, te va a hidratar mucho más. Va a permitirte que absorbas los nutrientes de la comida cuando cocinas con ella o tomas un suplemento. Y también va a hacer esa función de limpieza, ¿no? De barrido por dentro de la célula y va a ayudarte a expulsar los tóxicos. Y luego, bueno, este modelo en concreto, pues de comentaros que aparte de ese agua para beber, que tiene muchos antioxidantes, se pueden utilizar seleccionar otros pHs que nos van a ayudar pues, a desinfectar sin usar lejía, por ejemplo, o a limpiar las frutas y las verduras para quitar lo máximo posible de tóxicos sin tener que comprar pues, ni bicarbonato ni nada, ¿no? Pues simplemente comentar un poquito esto. Aquí comentaros lo que ya había mencionado antes. Durante muchísimos años en Japón se han investigado mejorías clínicas. Yo, de hecho, recientemente también he estado en un congreso científico a nivel internacional de científicos que se dedican solamente a estudiar los beneficios del agua hidrogenada, pues, tanto en patologías como a nivel también de alimentación. Entonces, comentaros algunos de los más conocidos. Uno es que cuando empiezas a beber agua alcalina rica en antioxidantes, vas a conseguir que tu sangre vaya acercándose a ese pH ligeramente alcalino que hemos comentado que era importante, solamente con 15 días de beber el agua, ¿vale? En este artículo lo demuestran. Y luego también, pues para que veáis un ejemplo también de patología, pues en caso de colesterol diabetes, pues personas que beben agua rica en hidrógeno, pues con el tiempo ver que esos valores de colesterol y de glucosa bajan y la persona que se pincha insulina, por ejemplo, pues se necesita pincharse en menos cantidad de insulina. ¿Por qué? Porque contrarrestamos este estrés oxidativo que está detrás de esa inflamación también, ¿no? Y del mal funcionamiento. Luego también a nivel intestinal hemos comentado que el hidrógeno es un gran antiinflamatorio. Entonces, aquí tenéis unas imágenes del doctor Hiro Mishinya, son imágenes de colonoscopia. Él fue el que inventó la colonoscopia en Japón
y trabaja mucho entre Japón y Estados Unidos. Y él a sus pacientes les recomienda el agua Kangen. De hecho, en sus libros, como La enfermedad prodigiosa, ya habla de este agua. Y cuando a los pacientes les da durante un par de meses este agua, vemos cómo cambia la colonoscopia. De un intestino pues, que tiene ahí suciedad, mal aspecto, a un intestino con una mucosa pues, con un aspecto limpio y además con un aspecto saludable. Este es otro ejemplo de que hay médicos que utilizan mucho lo de la gota de sangre fresca, que se mira con un microscopio de campo oscuro. Y cuando hay una persona que tiene una patología de estas crónicas, si tú miras la sangre, se ve que la sangre ha perdido, los glóbulos rojos de la sangre pierden la carga negativa que tienen y por eso se atraen entre ellos y hacen estas pelotas. Y además es una sangre como muy viscosa, cuesta mucho de moverse. Cuando tú bebes este agua, pues eso, con una estructura importante que tiene antioxidantes, va a conseguir estos glóbulos rojos, estos electrones que le faltaban, y se van a volver a tener esta carga negativa. Eso hace que entre ellos se repelan, se quieran como separar uno de otros, como cuando ponéis un imán y ponéis dos polos del mismo, ¿no? Polo norte-norte que se separan, pues cuando la sangre tiene esos antioxidantes que necesita, pasa eso con los glóbulos rojos, se separan, con lo cual transportan mucho mejor el oxígeno. Y una de las cosas también que se ha visto con el agua hidrogenada es que la sangre es menos viscosa, fluye mucho mejor y está más oxigenada. Yo una de las cosas que noté en su momento es tener más energía, por ejemplo. Y esos son los efectos que se notan también. Luego, pues eso, a nivel deportivo, pues como hemos comentado que oxigena mucho mejor, pues explicaros eso, pues al final mejoramos el rendimiento deportivo. Vamos a mejorar la hidratación. Hemos dicho que hidratamos mucho más. Vamos a poder reponer electrolitos porque es un agua que se filtra con carbón y mantenemos esos minerales y además es alcalina, que tiene más calcio y más magnesio, con lo cual vamos a reponer esos electrolitos que vamos perdiendo. Los tiempos de recuperación, cuando se estudian, se han visto que son mucho menores y que hay menos lesiones, por ejemplo, menos fatiga muscular, etc. Y aquí, para que veáis que hay algún estudio científico, pues os muestro alguno. Pues eso, de deportistas eh, pues, profesionales que se les da beber agua durante 2 semanas y se ven que estos marcadores de fatiga o el marcador de lactato también, ¿no? Para ver pues eso, cómo ha ido después del ejercicio, mejoran. Esto es un ejemplo de una analítica mía metabólica para que veáis que realmente es importante la calidad del agua que bebemos. Si es un agua, pues eso, con antioxidantes, que te hidrate bien porque es un agua con esas moléculas más pequeñas que va a llegar a tu célula, puedes revertir y que tu edad metabólica sea mucho menor que tu edad al final del DNI, ¿no? Yo tengo 50 años, esta analítica me la hice el año pasado, pero bueno, hace poco también me hice otra y mi edad metabólica el año pasado era 33, hace poco lo hice con una compañía nutricionista que tiene la máquina y estoy en 34, o sea, un año más porque tengo un año más en el DNI, ¿no? Y si miramos mi agua corporal, tengo una cantidad de agua normal a nivel total, extracelular también, y intracelular tengo una normal tirando a alta. Y no soy una Oye, persona... Mónica, ¿y la corporal total a cuánto debería estar por edades o así? ¿Sabes más o menos qué Con la ratio? edad vamos perdiendo el agua corporal. Entonces, hay una tabla que te comentan, según la edad, qué valor debes tener, pues te fijas entre 45, 60 más o menos es la cantidad que debemos tener. Va variando. Un bebé nace con mucha más cantidad de agua corporal y a medida que nos envejecemos vamos haciendo menos cantidad. Pero esto también indica, por ejemplo, esto de que dices, ¿no? Que te dice la persona, ¿no? A mí en consulta, pues es que tengo, no sé, que bebo mucha agua, tal, y luego le miras en las básculas estas de bioimpedancia y le sale muy Exacto, bajito. Puede ser por eso, porque su agua no le está hidratando, ¿no? correcto. Sí, esto está hecho con una báscula de bioimpedancia, exacto. Sí, sí. Ok, ok. Y varias personas de la familia hemos ido y a todos nos sale el agua corporal bien, ¿eh? Ya digo, yo soy una persona que a veces, como tenga muchas reuniones, no llego a beber los litros que debería beber. Y aún así, también me sirve un poquito para ver eso. O sea, que aunque bebamos por 1 litro de agua al día en vez de 2, que es lo que debería beber,
mi agua interna, la poca agua que bebo la estoy absorbiendo toda. Entonces, importante, ¿no? Esa parte. Y a nivel intracelular, que realmente también es esa parte importante de que el agua llega a la célula, pues realmente, si te fijas, estoy tirando alta. Entonces, solamente que yo aumente mi ingesta de agua un poco más, que sé que a veces me cuesta, tendré valores normales altos, y altos seguro, ¿vale? Luego lo que os comentaba, ¿no? Cuando os he explicado al principio todo el tema de que se analizaba el agua, ¿no? Que el ayuntamiento está obligado a mirar esa calidad del agua o también las potabilizadoras, depende de dónde estéis, de población y la cantidad de personas que viven. A veces el responsable es el ayuntamiento y a veces es una empresa potabilizadora. Pues desde hace un año que cambió la normativa, el Ministerio de Sanidad puso una página web a disposición del ciudadano, donde si ponéis la comunidad autónoma, la provincia y el municipio, podéis ver las analíticas del agua de vuestro municipio, ¿no? De la que os llega a vuestra zona. Y a partir de ahí poder valorar si el agua es potable, que en principio normalmente es que sí, qué valores son más altos, si tiene minerales, si no tiene minerales. A partir de ahí, valorar qué es la opción más adecuada para beber agua del grifo filtrada, ¿no? Y para que veáis lo que comentábamos antes, ¿no? Que es diferente de una zona a otra, aquí tenemos un agua de Bilbao que tiene poquitos minerales, estamos hablando de 143, cuando el máximo son 2.500, imaginaos qué poquito tiene. En cambio, yo me voy a Valencia y tengo valores muchísimo mayores, ¿no? Creo que son 900 y pico, es que justo tengo lo del zoom debajo y no lo acabo de ver. Entonces, son valores muy, muy diferentes. Entonces, la recomendación en una zona u otra no va a ser la misma, lo que comentamos, y el sabor en un sitio y otro tampoco va a ser el mismo. Y aquí también tenemos, incluso en Mallorca, otra consulta que tuve, que el valor son 1.700, el doble de Valencia y, bueno, imaginaos, el 10 veces más de lo que teníamos en Bilbao, ¿no? Entonces, para mí lo importante, si estáis interesados en buscar un sistema de agua, es que busquéis esa analítica de agua, realicéis una consulta a alguien que os la pueda mirar, valorar cuál es la mejor opción y a partir de ahí elegís el sistema más adecuado. Y también, no solo esta parte química, sino luego lo que hemos comentado. Si estáis buscando un plus de salud, ahí es cuando podéis plantearos un sistema de ionización que dé agua hidrógeno. ¿Vale? Mónica, pues me estaba adelantando justo a eso porque Sí, teníamos Esperanza que nos lo está preguntando. Ahora si vale. quiere, Enof. Bueno, Esperanza vive en un pueblecito de Huesca, es ujú. alcaldesa de ese pueblecito, y me dice que dónde podemos hacer la analítica del agua para analizar esos parámetros, que es la página que nos has puesto. Y luego dice, ¿los valores máximos que dan desde el gobierno son adecuados o cómo podemos saber el nivel máximo saludable del agua? O sea, ¿aparece un ratio cuando uno lo analiza en la página de que te dice que es Eh, saludable o no? ¿O eso es lo que tú interpretas y ayudas cuando haces tu consultoría? en el BOE está marcado la concentración máxima de cada uno de los parámetros. Ah, Sí que es cierto que ahí hay unas limitaciones, una es la tecnología, ¿no? Y poco a poco se van a ir bajando estos valores. Entonces, yo, como también sé que a veces la normativa es un poquito ahí laxa, tengo un poquito, pues eso, mi experiencia como química. También yo mi parte de haber estudiado, ¿no?, esta formación de medicina integrativa. También soy paciente de médicos integrativos. En mi familia ha habido problemas de sensibilidad química múltiple, que al final es una acumulación de tóxicos en el cuerpo que ya no toleras más. Entonces, al final he visto la vertiente del tóxico, desde la parte teórica de química, ¿no? De hacer investigación y cuando haces un artículo científico y lo redactas, ahí se queda, ¿no? Mira, pues tal producto es hepatotóxico y ahí te quedas, ¿no? Y luego yo lo he visto en mis propias carnes, a nivel familiar muy cercano, mi madre, mis hijos, ¿no? Y luego he podido estudiar esta parte de medicina integrativa y además también medicina ambiental, que se mira mucho esta parte de tóxicos, para poder tener esa visión integrativa de decir, vale, la normativa me dice esto. También es igual, no es lo mismo una persona que me contacte y me dice tengo sensibilidad química múltiple y me estoy claro, dando amalgamas y me estoy desintoxicando a una persona de que no, mira, es que quiero quitar las garrafas de mi vida y ya está, ¿no? sí. Entonces, Sí. hay que escuchar un poquito. Entonces, esa parte es la que yo suelo Pero en hacer. la analítica esa que te aparece que dices que nos podemos meter del estado, ¿te Mm. dice qué es lo que tú tienes?
Sí, y aparece como un análisis de sangre mínimo, máximo. no, Cada, no. tienes que compararlo tú con el BOE. En el BOE sí que tienes el Ah, mínimo vale. máximo, Y mínimo para máximo. ayudarnos en eso es lo que tú nos lo interpretas, tal, y sacas tus conclusiones, porque también es bonito con lo que tú dices, ¿no? El caso clínico de cada uno o por qué lo quiere. Correcto, sí. Vale, vale. Hay veces que deben comentaros que no siempre hace falta una consultoría, ¿eh? O sea, Ya, ya, yo tengo ya. una compañera que colabora conmigo, entonces, si a veces es mirar dos parámetros, ¿no? Por ejemplo, lo comentábamos, pues en Ibiza, yo ya vi directamente que el problema era el sodio cloruro, pues ya voy ahí, ¿no? Ya. Entonces, bueno, O lo pues no que hace falta nos una consultoría comentaste entera. en el directo que hicimos la vez anterior, que como que todos los pueblos pequeñitos o algo así, nos diste a entender que como usaban unos filtros como más económicos o algo así a nivel del ayuntamiento, ¿no? Que tenían más, yo creo que dijiste como aluminio, ¿no? Entonces ya vas un poco más al grano, algo así comentaste, de que los pueblos pequeños, las depuradoras, ¿no? Algo era Mira, ahí puedes, diferente que a lo mejor en una gran ciudad, ¿no? exacto, mira, yo por ejemplo, yo veraneo en una población de Castilla-La Mancha, pequeñita, que yo cuando he ido ahí también lo he mirado, ¿eh? Entonces ahí, por ejemplo, igual hay mucho calcio y la gente de Madrid me dice que es malísima el agua y yo me llevo un filtro y me encanta. Porque la analítica está súper bien. Pues ahí, por ejemplo, es agua que viene de la sierra y además aquí también podéis ver qué es lo que le hacen al agua y solamente le ponen cloro. Con lo cual ahí no hay restos de aluminio porque el manantial, si no es una zona industrializada, ya no trae de por sí aluminio. Pues ese agua con un filtro de carbón que le mantenga los minerales y que le quite ese cloro que queda de restos, ya está. Además, muchos filtros de carbón tienen un micraje muy pequeño, sería, igual que os he comentado que la osmosis es 10 a la 9, el otro sería como uno entre 10 a la 6, ¿vale? Entonces, si hay algún resto de alguna pequeña bacteria, también se queda enganchada ahí. Entonces, pues si hubiera algún problema de que en algún momento puntual no ha habido suficiente cloro y se ha generado alguna bacteria ahí, pues tienes ahí en tu casa un filtro de carbón que también tiene ahí plata, que es antibacteriana, por ejemplo. Muy bien. ¿Sabes? Y en cambio, pues eso, alguna población un poquito más grande que me puedo encontrar, pues que ya son pequeñas ciudades, ahí a lo mejor no tienen la instalación de tener filtros de carbón, pero sí que le ponen un filtro de arena y le añaden esto para precipitar que suele tener aluminio. Entonces me encuentro que ahí a veces el aluminio es más alto, aunque a veces no supera normativa, ¿eh? Pero yo, aunque no supera normativa, me gusta mirarlo. Y a lo mejor me encuentro que los clalometanos, como ese agua tiene más turbidez, sí que también están más altos. Entonces, es eso, ¿no? Y luego, en cambio, ciudades grandes como vosotros en Madrid o aquí en Barcelona, pues piensa que se pueden permitir invertir en tecnología, ¿no? Porque todo esto al final, cuanto más complejo, más caro es, ¿no? Y entonces, pues al final, como somos tantos habitantes que pagamos de tantos impuestos al final, ¿no? Pues al final recaudan mucho para poder invertir Ya. en ese sistema de tratamiento de agua al final. No es lo mismo 2 habitantes, ¿no? Sí, sí. Que millones, pues al final un poquito es esto. Pues te quiero hacer la última pregunta y ya terminamos por hoy. Bueno, he visto aquí ahora la mano levantada de Esperanza. Me dice Nuria Roda, ¿qué pasa con el deuterio? Hubo controversias con eso. ¿Qué opinas? O sea, tengo pendiente hacer algún directo y llevo meses investigando el tema, ¿vale? Vale, pues Entonces, para... el tema del deuterio. El tema del deuterio es un isótopo natural del hidrógeno. Entonces, en todas las partes que haya agua va a haber deuterio, de manera natural. Y ha estado con nosotros durante tiempo y tiempo y tiempo. Entonces, agua de mar, cualquier comida que tú hagas, un caldo de huesos, todo esto va a tener un mínimo de deuterio. Pero comentaros que las concentraciones, estamos hablando de 0,0000, o sea, lo he llegado hasta calcular, ¿vale? Entonces, ha habido una gran moda eh, porque se está investigando, igual que el agua hidrogenada, os he enseñado estudios, voy a dejar de compartir también para que me veáis mejor, yo creo, ¿vale? Vale. Ahí Pues podríais tomar nota de eso, esto iba a decir, de tus datos. Si no, pues nos escriben. Yo ahora voy a poner el email para cualquier contacto que quieran contigo a través de nuestra bueno, página en la web. grabación también luego si quieren ver al final también lo Sí, podrán ver. sí, puedes charlar del deuterio. Voy a Y escribirlo en ya. Recinquea también estoy en tu página web. Estás en nuestra página de quiénes somos como colaboradora y también tienen el link, sí, Pues el efectivamente. tema del té, igual que hemos comentado que el agua rica en hidrógeno se ha estado haciendo investigación y se ha visto que puede ayudar en patologías, el agua baja en deuterio también se ha visto que puede ayudar a patologías, ¿vale? Incluso el tema del cáncer. Yo ahora me estoy también leyendo un libro
de un médico que habla de la nueva medicina del cáncer y te habla del agua de mar, o sea, te habla del agua baja en deuterio. Entonces, el agua que tenga deuterio no te está significando que sea mala, ¿vale? Igual que yo te voy a decir que si tu agua no tiene hidrógeno, va a ser mala. No, simplemente que el agua rica en hidrógeno tiene una serie de beneficios que el agua filtrada que no tiene hidrógeno, pues no los tiene. El agua con el deuterio es un poco lo mismo. El agua que tenemos, toda va a tener deuterio. De hecho, varía mucho si es verano o si es invierno. Si el agua está en un pozo, si está en un embalse, si vives cerca de la costa, si vives lejos de la costa. A nivel de español, estatal, hay un control de todas las zonas de toda España, ¿vale? Y, por ejemplo, el agua, dependiendo de una zona de España a otra zona de España, tiene una gran variación. Entonces, una de las cosas que se comentaba es el agua hidrogenada, como tiene más hidrógeno, puede tener más deuterio, ¿vale? Por ahí también vino todo el tema. Entonces, una analítica que a mí me llegó, ¿vale? Es donde sale toda la controversia, yo hice mis cálculos y realmente no hay una variación entre antes y después. O sea, la variación se mantiene el deuterio que había antes y después. Yo esas analíticas las quiero volver a repetir por mí. Al final yo no me fío de nadie, lo que pasa es que son analíticas que tengo que pagarme yo de mi bolsillo y bueno, pues ahí voy. Y sí que he estado investigando mucho y estudiando mucho, estoy con libros y demás. Vale, Entonces, he contactado con la universidad también, y hay gente que se dedica. Entonces, el tema del deuterio se utiliza mucho a nivel de geobiología para ver si el agua llega a diferentes manantiales, cuánto tarda en reponerse un depósito, pero incluso a nivel de salud, a nivel nutricional, para ver cuánta cantidad de agua tú tienes en tu cuerpo, se utiliza agua deuterada. Imagínate, o sea, hacer estudios epidemiológicos. Entonces, volviendo al agua de hidrógeno, que se comentaba del tema del deuterio, ¿no? Al tener hidrógeno podría tener más deuterio. Eh, Libros que estoy leyendo y médicos que leo te comentan que al final el hidrógeno tiene un beneficio para la salud, ¿vale? Hemos dicho que el agua baja en deuterio también tiene beneficios. El agua con un deuterio normal no tendría ese beneficio, pero el agua rica en hidrógeno sí que lo tiene. Y al final lo que es importante es lo que a veces decimos, ese balance y esa báscula. Y en este caso de agua rica en hidrógeno, la báscula va hacia el hidrógeno. Lo importante es la relación que tenemos de hidrógeno con respecto del deuterio. Y tenemos mucho más hidrógeno y mucho más beneficio del hidrógeno que de esto que hemos dicho, que si el agua tiene una cantidad normal de deuterio, no tiene ese beneficio del agua baja en deuterio, ¿vale? Entonces, yo no lo había oído nunca, perdona, el es la agua baja en primera vez que deuterio, el oigo agua baja en deuterio esto. se está vendiendo para, por ejemplo, a nivel de cáncer, se están haciendo estudios de que puede mejorar, ¿no? Pues eso, se están haciendo estudios con radioterapia, con quimioterapia, combinado. Y es un agua que vale carísima, baja en deuterio, ¿vale? Entonces, para cosas puntuales, patologías puntuales, ya digo, el libro que me estoy viendo ahora es del tema de cáncer. Entonces, igual que te habla de herbáceos que son beneficiosos, ¿no? O pueden ser beneficiosos para la parte de tratamiento integrativo de cáncer, te Ya, habla del agua de mar, si es estructurada y demás, porque te mantiene la estructura del agua interna, que es muy importante también, y ahí no se comenta. Y el agua baja en deuterio es otro capítulo más del libro. sí, 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 Pero yo no creo que sean incompatibles. ya, ya. Son al final cosas complementarias. Tú puedes beberte un agua rica en deuterio porque Pero quieres alta en hidrógeno. beneficios y luego puntualmente decirme, vale, pues ahora voy a beber un agua baja en deuterio, por otro lado. Pero Ah, no es incompatible una cosa con la otra. vale, vale. ¿Vale? Pues, Esperanza, ¿te activas el micro y haces la última pregunta para despedirnos? Que tenías la mano levantada, no sé si ha sido un error o... Víctor, no sé si tú tienes que quitarle el mute, que yo ahora no puedo. Esperanza, o lo puedes Bueno, escribir en el chat. de hecho, también con el tema del deuterio, yo he comentado, porque he tenido muchísimas personas que me han preguntado que ven agua hidrogenada, incluso a veces me han comprado a mí y me han preguntado. Y yo sigo viendo agua rica en hidrógeno. De hecho, bebo la máxima que puedo Sí, durante el sí. día. Yo también tengo el dispositivo, como lo sabes, y la verdad, ahora me había rayado, no sabía ni que era como esa, una molécula, ¿no? Un isótopo, has dicho, Bueno, sí, pero no es, del no es hidrógeno. radiactivo, no es radiactivo, es un isótopo Ya, natural, claro, ¿vale? sí, 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 te he Simplemente entendido. que no es nada radiactivo ni nada, simplemente que es eso, que hay un agua bajando deuterio que tiene unos beneficios y de ahí hemos salido a que el agua, si tiene deuterio,
que es una alto. Sí, cantidad. sí, yo entiendo Alto, estas alto no, polémicas. no Pasan sería, con... no sería alto, sería normal. Es que no es alto, es normal, Es es, normal. es malo, Ya, ya, ya. Sí, ¿vale? sí. Es como lo que te iba a decir del omega 3 y el este del mercurio con los pescados. Es como que hay más beneficio. ¿Esto o el otro? Ya digo, No, pues para mí llevo es meses investigando el tema, ¿eh? O sea, de ya. contactarme, pues eso, a nivel Pero para mí, por europeo. ejemplo, este último agua del dispositivo médico japonés, ¿no? De Kangen, me parece como que aúna un poco todo. Sobre todo, yo cuando supe que yo al principio era como el limpiarla de minerales, de impurezas, no digo de minerales. Luego el descubrir que era muy importante el pH en la salud y luego saber que encima te podías meter antioxidantes. O sea, era como, wow, wow, es que hago las tres estrategias. Es un todo en uno, entonces para mí, a mí ya ahí me rompió la cabeza, ¿no? Y dije, esa es para mí. Exacto, eso Pues me pasó a mí hace 9 años, lo mismo. Buenas sí. noches. Venga, Espe, ponte la Es- carita, si puedes. Y Sí, ya sí, sí. contigo nos despedimos. Así veo Oye, caras. una pregunta, Rosa. Muchas gracias, por ver un poco la luz, que a veces estamos ahí un poco ciegos y es importante aclarar todo. Te quería preguntar, yo, por ejemplo, en el ayuntamiento trabajo mucho con el SINAC porque automáticamente saltan las alarmas y, bueno, soy yo la persona responsable además del agua del pueblo y tenemos la gran suerte de tener un agua de manantial directa, lo cual es una suerte porque no toca para nada barranco ni nada, ni de caída ni de captación, entonces tenemos suerte. Entonces, para analizar realmente, porque claro, una cosa es que el agua esté bien, pero claro, nosotros le metemos lo que nos obliga la normativa, que estamos siempre al límite mínimo, pero estamos obligados, ¿no? A meter Correcto. cloro. Entonces, claro, estoy pensando, vale, tenemos un agua muy buena, viene de manantial, pero ese agua de manantial no tiene hidrógeno, ese agua de manantial no tiene antioxidantes, o sí, podría tenerlos, quiero decir, habría que verlo. No, no suele tener, no, no. Por eso. Lo Entonces puedes sería, medir, como has dicho, se mide muy fácilmente. Es un medidor como cuando tú mides el pH de manera portátil. uh -huh, Hay unos medidores de antioxidantes, bueno, medidor de, uh -huh. de potencial de oxidación-reducción en inglés, ORP, y te pone si es negativo es antioxidante, si es positivo es oxidante. Todas las aguas superficiales, ¿no? Pero Son oxidantes. imagínate que incluso fuera antioxidante y fuera buena, el plus de hidrógeno sería bestial, ¿no? Para este tipo de Sí. aguas, Además, por ¿no? ejemplo, al ponerle el cloro, lo primero que te va a hacer el cloro, si tú imaginas que fuera supuestamente, ¿no? Que tuviera hidrógeno, lo primero que va a hacer el cloro que tú le vas a añadir por normativa es cargarse el poco hidrógeno si tuviera. Y en el momento, porque entonces te saldría cero de cloro. Entonces, O en el momento que sea tú ya que, tienes más cloro para llegar a ese mínimo que te marca normativa, creo que es máximo es hasta 1, y el mínimo es 0, no sé, 0,2, 0,4. 0,3, Eh, 0,4. exacto, pues hasta que, o os- sea, mientras tú tengas hidrógeno en tu agua, vas a estar en cero. O Cuando sea tú que ya, si es como si el agua de Lourdes y esos manantiales, que es agua de manantial tal, que tienen rica en hidrógeno, ahora lo quisiéramos pasar a las tuberías y le tienes que echar el cloro porque por normativa correcto, ya dejarían de ser milagrosas. Ah, ya lo entendí. exacto. Entonces, claro, lo Ah, primero que hace ese cloro, que el cloro es un oxidante, primero te va a ir esto, bueno, en la carrera lo hacíamos, al final vas neutralizando, ¿vale? Entonces vas viendo que hasta que no cambia el color y sigue habiendo ahí algo que se puede oxidar, vas a estar a cero y en el momento que ya no queda nada es cuando cambiaba el color. Quiere decir que ahora ya sí que empieza a entrar el cloro. Y entonces ya tendrías que llegar hasta lo que marca la normativa. Entonces, a lo mejor te podía pasar que en vez de ponerle, yo sé, 1 litro de cloro, si fuera antioxidante, tendrías que ponerle 2 litros, ¿no? Por ejemplo, o 1,5 litros, ¿vale? Sí. y Pero es que te digo, recomendada para este tipo de... si tenéis un agua así de manantial que tú me comentas que está muy limpia, a veces Has recomendado solo carbono. lo mejor a veces cuando dice el agua tan limpia es, yo digo, cuanto menos, menos es más. Si podéis evitaros la coagulación, floculación, que al final es poner más químicos, que esos luego hace falta carbón o electrodiálisis y demás, cuanto menos mejor, ¿sabes? Si tienes la analítica ahí del SINAC y quieres que le eche un vistazo, me contactas Vale. por privado, que alguna vez habíamos contactado y te echo un vistazo. De hecho, yo a través del Colegio de Médicos hemos montado un grupo de agua, que la idea es luego también conseguir con el SINAC que cambie Me normativas, ¿no? Que vaya mejorando. encantaría. Sí, sí. Pues conozco, dentro de ese grupo hay geobiólogas que se dedican a todo el tema Se este de corta. ayuntamientos. O sea que estoy en el mundo un poco del agua. Digo, estamos dentro del Colegio de Médicos, el apartado de medicina ambiental, que es la que trabaja con todas estas personas con enfermedades ambientales.
pues eso, cada uno es de nuestra vertiente, pues el químico más esta parte, ver eso, pues cómo conseguir que el ministerio cada vez más, bueno, pues intente bajar los valores, si vemos que tiene que bajarse porque a nivel toxicidad debería bajarse. Y ya digo, y ahí tengo compañeros que se dedican a toda esta parte más a nivel de ayuntamiento. Entonces, Vale. Una pregunta personal, pero esto ya casi va más dirigido a que de verdad sea contigo en privado. Mira, me dice Nuria Roda, que vive en un pueblo de Tarragona, que quiso hacer la transición entre el agua tipo Bezoya, dice tipo, ya no sé si es la Bezoya del Valle Lozoya de aquí de mm, Madrid, a un filtro que lo probé de golpe y me causó mucha inflamación intestinal, que le sentó mal, que ella tiene un filtro de carbono. Supongo que cómo hacer esa transición. Yo creo yo que también he te diría, contestado que habrá más o- factores, pero hoy no lo hemos comentado por no alargarlo más, sí, pero sí, sí. cuando comenta al principio lo de la importancia de la molécula de agua pequeña, cuando filtramos el carbón o pasa el agua por las tuberías, solamente, ¿no? Lo que decimos a nivel de cañerías, llegaba ese clúster tan grandote. Cuando tienes un filtro de carbón pasa lo mismo y con las mosas igual. Sigue estando desestructurada el agua. En nuestra máquina mónica se recupera, pero cuando tú pones un filtro de carbón normal o pones una osmosis, ese agua sigue estando con ese clúster enorme. Entonces, ese agua, hay maneras, como por ejemplo la botella flasca, que es una manera sencilla, Ya está. que lo que haces es recuperar ese agua que tú ya has filtrado que no tiene tóxicos, hacer que ese agua se vuelva a estructurar como si fuera el manantial, esa molécula pequeñita y la puedas beber, porque a veces la inflamación que puedes tener que tú notes es que no absorbes el agua. Wow, brutal. Queda Bueno, como ahí que no tienes como una indigestión del agua, no la sí, digieres. sí, sí, sí. No sabía que esa podía ser un motivo con la cantidad de personas ahora. Bueno, ya no te digo inflamación intestinal llamándolo así, o SIBO, el Helicobacter pylori que toca y no toca, o el colon, el colon irritable, que ayer lo oí ya hasta en las noticias de la tele y dije, madre mía, aparte que avance para los que nos dedicamos aquí a salud y a medicina integrativa, que en las noticias normales estén Ujú. hablando del SIBO, de los test de inflamación intestinal. Pues Nuria, si necesitas algo más, aquí te dejo a Mónica Barco para que la puedas mandar un Mm. email y ya vosotras os ayudáis, ¿vale? Sí, sí, el agua cángel a recomendar, pero bueno, Mónica para esto es muy, o sea, muy lógica, ¿eh? Que ni en todos los grifos hace falta solo una cángel o el previo se puede necesitar un carbono o tal, o como ha dicho, te vas de camping y aparte puedes necesitar un otro. Eso es. Y el agua del filtro de la ducha, pues como todo, ¿no? Si quieres de lo bueno lo mejor, pues si te lo quieres y puedes permitir, el filtro del agua de ducha. Me está preguntando para la piel, que si también sería conveniente. Pues claro, persona con dermatitis, con eczemas, o simplemente porque tú lo quieres, ¿no? Para tu colágeno, para tu piel, para tu pelo. Es como Pensar todo, que la perfección existe y la puedes tener y ya de ahí para abajo, en qué nos queremos cuidar y qué tener de menos, ¿no? Yo, bueno, el cloro al final nos va a atacar la piel, no es un oxidante, el pelo y total. la piel. Sí, por eso. Entonces, solamente por poder quitar ese cloro, ya personas con problemas de piel mejoran Sí, mucho. claro. Y si quieres hacer baños desintoxicantes, mi familia por medicina integrativa nos mandaban a hacer baños de sales de Epsom, de ceolita para desintoxicarnos, La de metales cruceolita, sí, sí, pesados. ahí. Entonces, si el agua que tú te haces la bañera tiene tóxicos, te los vas a meter a través del poro, porque con el agua caliente el poro de la piel se abre y realmente la superficie que tenemos de piel es enorme. Yo recuerdo cuando hicimos una vez contigo, con Mónica, la charla. Entonces, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel. Sí, Si sí. en la bañera se abre, entra cloro y te entrarán los posibles tóxicos. Entonces, yo, No da para otra charla, ya me da la psicosis ahora de tener también el de la ducha. Que yo bueno, me ocurre el tema de la similar, yo ducha, lo he tenido mucho tiempo. el tema de ducha, las inversiones tampoco son muy caras. Pueden ir Ya, entre ya. 50 a 100 euros, depende si es plástico o acero inoxidable. Y el recambio es una vez al año, que a lo mejor son 50 euros. Sí, yo he tenido uno de esos con el ácido, Entonces, que no son ese ácido cosas. hialurónico y la verdad que era un spa, me olía a mí misma. Y luego es verdad que yo las cosas de los filtros, luego reconozco que soy un poco vaga. Cuando toca tal, cambiarlo, se me olvida y volverlo a pedir y por ahí la tengo. Mm. Bueno, muchas gracias a todos y a ti en especial, Mónica. Creo que de todas las veces, o es porque me ha resonado tal, es la vez que más me ha gustado.
Muy Bueno, bien. intento Así hacerlo es más que te sencillo para aplaudo vosotros, y pero ahora básico. a todas las personas de Madrid o de cerca de Madrid, quiero decir que tenemos una cita imprescindible, ineludible, que es ir a biocultura. Cuando me lo dijo Mónica Barco el otro día que iba a estar, he dicho, no, no me lo puedo creer. Llevaré yendo desde el 2011, que yo soy PNI, sin faltar, miento, el año pasado no fui, a la cita de biocultura y ahora vamos a tener a Mónica el sábado 23 a las 3 de la tarde, le haré un cartelito y va a dar una charla formativa. Así que viajecito a Madrid para verte en directo. Yo Bueno, perfecto. también estaré con el stand los 4 días, ¿eh? Y ahí Sí, sí, podrás sí. ver diferentes opciones, que no solamente es lo de la cambio. Total, total, sí, sí. Yo sé que tú, bueno, pues como todos los que somos terapeutas y terapeutas un poco sinceros y holísticos, siempre hay varias alternativas y no puede ser para todo el mundo lo mismo. Exactamente. Venga, pues nos vamos, chicos. Feliz noche. Muy buenas noches. Venga, muchas gracias. Hasta luego.